lo único. Puede afectar todo el cuerpo, como pueden ver, ¿ya? Y lo que sí tienen que saber es que va a afectar a articulaciones que tengan sinovial, porque es una patología que se origina, donde la fisiopatología se origina en la membrana sinovial. Entonces, no se va a originar en articulaciones que no tengan membrana sinovial, ¿ya? Miren esta pregunta del último ENAM. Dice, varón de 55 años con artritis reumatoide cero positiva y erosiva de 12 años de evolución en tratamiento irregular con metotrexato. Dicho sea de paso, este es el tratamiento de primera línea en este tipo de pacientes, ¿ya? El clásico. Consulta por progresión de dolor y rigidez cervical desde hace 6 meses. Refiere episodios esporádicos de parestesias en ambas manos al flexionar el cuello, sin debilidad manifiesta. Al examen, limitación de la movilidad cervical sin déficit motor ni sensitivo. Reflejos osteotendinosos levemente vivos en las cuatro extremidades. ¿Cuál es el examen auxiliar a indicar? Miren, si nosotros nos fijamos en la columna vertebral, la única articulación, por así decirlo, que va a tener sinovial es la articulación atlanto-axoidea. Entonces, yo lo que tengo que pedir es una radiografía cervical dinámica en flexión y extensión para evaluar la inestabilidad atlantoaxoidal. Como pueden ver, la columna cervical, específicamente la articulación atlantoaxoidal, es la única articulación de la columna que se va a ver afectada, ¿ya? ¿Cuáles otras articulaciones pueden verse afectadas? Ya saben que la más común son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, la de los carpos, que es la de las muñecas, también está ahí la de la rodilla. Miren todas, ¿ya? Todas estas que están aquí. ¿Dónde no hay o dónde suele respetar esta enfermedad? La columna cervical, obviamente excluyendo la articulación atlantoaxoidea, la columna dorsal, la columna lumbar, las acroiliacas y las interfalángicas distales. Las interfalángicas distales sobre todo es de la osteoartrosis. Y les dije que la artritis reumatoide era una enfermedad de predominio articular, pero no es lo único, porque esta es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo el cuerpo. Y si es sistémica, significa que el paciente pues va a tener manifestaciones en otros lugares. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las que sí o sí tenemos que saber, por ejemplo, los nódulos reumatoideos, ¿ya? Los nódulos reumatoideos, también el síndrome de Sjögren, ¿ya? Que el paciente puede tener lo que es queratoconjuntivitis seca, ¿ya? También otra muy importante es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, lo que antes conocíamos como fibrosis pulmonar. Ustedes ven en su internado, van a ver que hay un montón de pacientes en neuma hospitalizados por enfermedad pulmonar intersticial, que es la fibrosis pulmonar, que tienen artritis reumatoide y su artritis reumatoide es la que les ha causado la EPIT, ¿ya? EPIT es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, esas son las principales que tenemos que saber. Acuérdense que cuando un paciente viene con estos síntomas, por ejemplo, yo les puedo poner este mismo caso, igualito, y les digo, ¿en qué trastorno sospecha? Y ustedes tendrían que ponerme, por ejemplo, una subluxación atlantoaxial, ¿ya? Ahora, esta pregunta de aquí se las puse porque prácticamente en este punto creo que ya todos podemos reconocer una artritis reumatoide, ¿no? Sobre todo es una enfermedad autoinmune que afecta pequeñas y medianas articulaciones. Y este es un dolor inflamatorio, acuérdense. O sea, al paciente acá le va a doler más cuando la articulación está en reposo y le va a calmar el dolor cuando la articulación está en actividad. Acá es al revés, ¿ya? Se asocia a rigidez matutina más de 30, incluso más de una hora, ¿ya? Más de 30 minutos decimos para diferenciarlo exactamente de la artrosis, pero más de una hora llega a ser. O sea, el paciente siente duras las manos, ¿ya? Y acá nos dan más datos. El que más vamos a rescatar ahorita es la osteopenia periarticular y las erosiones óseas. Esas son manifestaciones radiológicas
de la artritis reumatoide. Miren, la osteopenia periarticular y las erosiones óseas. Esto sucede al inicio de la enfermedad. Ya luego en la fase de evolución de la enfermedad es que ya se van a ver las deformaciones, que la más común les dije que era la desviación cubital del carpo. Y cuando nosotros sospechamos artritis reumatoide, para todas las enfermedades reumatológicas yo puedo pedir anticuerpos, ¿ya? Serología. Pero hay que tener en cuenta algo y espero que nunca se olviden de esto, que en el paciente que tiene alguna enfermedad reumatológica, no importa mucho el anticuerpo que da positivo. Yo puedo tener positivo todo y no tengo ningún síntoma y no significa que tenga la enfermedad. Lo que manda en la reumatología es la clínica del paciente, ¿ya? O sea, cómo lo ves al paciente. Entonces, si tú ves que el paciente, qué sé yo, tiene el ojo seco, no produce saliva y tiene los anticuerpos anti-RO y anti-LA positivo, es un síndrome de Sjögren, ¿ya? Lo mismo para la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, nosotros tenemos tipos de artritis reumatoide. Tenemos la más común, que es la que les van a preguntar, que es la seropositiva. O sea que sí va a dar positivo ¿a qué? Al factor reumatoide. El factor reumatoideo lo vamos a usar como diagnóstico. Pero si yo tuviera que escoger el mejor marcador diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, no escojo el factor reumatoideo, escojo los anticuerpos antipéptidos citrulinados. También van a encontrar que dice anticuerpos anticíclicos citrulinados o anticitrulinados cíclicos. Con tal de que diga citrulinado, marcan esa opción, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en la artritis reumatoide te usamos sobre todo esos dos anticuerpos, el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinados. ¿Ya? Esos son específicos para la enfermedad. ¿Pueden haber otros anticuerpos presentes? Claro, pueden haber hasta ANA, pero lo que manda es la clínica del paciente. Entonces, nosotros tenemos que saber que en el examen nos van a poner o factor reumatoideo o estos de aquí. Incluso me parece que hay una pregunta más adelante donde sí te ponen ANA, como para que te confundas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que la especificidad de los anticuerpos anticíclicos citrulinados es mucho mayor que la del factor reumatoideo, ¿ya? Algunos pacientes que tienen artritis reumatoide, el 30% de los pacientes con artritis reumatoide no tienen estos anticuerpos. Entonces, por eso les digo que lo que manda es la clínica. Así el paciente no tenga los anticuerpos, puede tener la enfermedad. Y hay un porcentaje también de pacientes que tienen de manera normal el factor reumatoideo y no tienen enfermedad, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, para yo hacer un diagnóstico de artritis reumatoide, tengo que guiarme de estos criterios, que son los criterios que da el Colegio Americano de Reumatología. Y para yo decir artritis reumatoide, el paciente tiene que tener 6 o más puntos de 4 clasificaciones. Uno, sí o sí, tiene que tener compromiso articular. Sí o sí, ¿ya? Y mientras más pequeña la articulación, y más articulaciones chiquitas involucre, más puntaje tienes. También incluye el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinados, marcadores serológicos de actividad como el PCR y el BABCG, que son estos reactantes de fase aguda, y también la duración de los síntomas, ¿ya? Si tú sumas todo esto y te da más de 6 puntos, eso es una artritis reumatoide. Y dice, paciente con diagnóstico de artritis reumatoide, ¿cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día el de elección para su tratamiento? El metotrexato, ¿ya? El metotrexato es el tratamiento de primera línea en todos los pacientes, ¿ya? Luego tú puedes ir escalando. El mejor tratamiento cuando es refractario a metotrexato son los tratamientos biológicos, ¿no? Aquí tienen, para que vean, los efectos adversos del metotrexato. Acuérdense, porque les puedo combinar especialidades. Les puedo poner
Paciente que tiene artritis reumatoide y toma metotrexato hace años y no se suplementa con ácido fólico y tiene anemia. ¿Ustedes qué tienen que marcar qué tipo de anemia es? Sería una anemia megaloblástica por déficit de B9, ¿ya? Entonces, aprendan eso también. Miren, estas cosas de acá, de rituximab, del tocilizumab, de nalaquinra, yo no lo voy a preguntar ya, pero aprendan para qué es, o sea, anti-CD20, ese tipo de cosas, anti-interleucina, de verdad, porque sí, o sea, sí viene eso. Sigamos, mujer de 25 años consulta por presentar hace 2 meses. Entonces, ya vimos, miren, hemos visto osteoartritis, hemos visto fibromialgia, hemos visto artritis reumatoide. Ahora vamos a ver una patología que probablemente yo tenga, que es el lupus, ¿ya? El lupus es una enfermedad que también es una enfermedad autoinmune, pero a diferencia de la artritis reumatoide, aquí lo que va a primar es el compromiso sistémico. O sea, en la artritis reumatoide era compromiso principalmente articular, que también podía darte otras cosas en el cuerpo. En el caso de lupus, principalmente es sistémico. También te puede afectar las articulaciones, sí, pero principalmente es sistémico, ¿ya? Además, la fisiopatología es diferente también, porque en el caso de lupus, la fisiopatología está mediada por autoanticuerpos. En el caso de la artritis reumatoide es más que todo inmunidad celular. Aquí es inmunidad humoral en el caso de lupus, ¿ya? Entonces, para que ustedes reconozcan una pregunta de lupus, les van a poner una mujer joven que tiene varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, acá dice, mujer de 25 años, tiene edema de miembros inferiores, orina espumosa, hace un mes tiene artralgias, cansancio, fotosensibilidad, eritema facial y encima en pulmones hay murmullo abolido en bases de ambos hemitórax. Entonces, este paciente tiene síndrome nefrótico por la orina espumosa, ¿ya? Por los edemas, tiene artralgias, tiene fotosensibilidad y tiene un derrame pleural. Cuando les ponen varias cosas en una paciente joven, eso es lupus eritematoso. Acá hay otra pregunta, miren. Mujer joven, nuevamente, te pueden poner dolor en articulaciones, ya también es una característica de las artralgias, pero se acompaña de otros síntomas, eritema malar, alopecia, derrame pleural, anemia, plaquetopenia y el examen de orina tiene algo que se llama orina telescopada, o sea, tú ves un montón de hallazgos en la orina. O sea, encuentras cilindros, glóbulos rojos, proteínas, un montón de cosas, como que todo. Entonces, es un lupus. ¿Ya? ¿Quién tiene lupus? Elena Gómez. Y acá ya pronto voy a poner una foto mía, creo. Que probablemente tenga lupus. Ojalá que no. O sea, digo ojalá que no porque al menos mi Ana no ha dado positivo, pero tengo mis anticuerpos antifosfolípidos positivos. En fin, ya. Entonces, miren, otras cosas que pueden ponerles, porque miren, el lupus, como pueden ver, te puede afectar todo, 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 todo. Pero otras cosas que les pueden poner son estas cosas que les he subrayado, ¿ya? Que son clásicas. Para empezar, las manifestaciones musculoesqueléticas y las sistémicas son las más comunes. Por eso, no se sorprendan si en el lupus las pacientes tienen dolor articular, ¿ya? Porque también hay artralgias, mialgias. También hay manifestaciones hematológicas. Tenemos anemias hemolíticas porque se forman autoanticuerpos antieritrocitarios e incluso antiplaquetarios, ¿ya? Lo que puede causarte anemias hemolíticas, trombopenias, incluso pueden haber leucopenias en sí. Cutáneas, que el lupus cutáneo tiene un montón de variedades, ¿ya? Tenemos manifestaciones agudas, subagudas y crónicas. Las que tienen que saber sí o sí es el eritema malar, ¿no? En alas de mariposa y las alopecias, que eso lo ponen en varias preguntas. Luego, en neurológicas, sí deberían saber ustedes las convulsiones, porque lo han estado colocando. Miren, a mí se me ha pasado subrayarlo. En las cardiopulmonares tienen que saber la pleuritis, la pericarditis y la endocarditis de Liebman-Sachs. En este caso, por ejemplo, la mayoría de pacientes que nos ponen que tienen derrames pleurales. Y eso es porque hay una pleuritis, ¿ya?
Y las renales, de lejos, las renales las tenemos que saber. Las renales tenemos que saber que cuando un paciente tiene nefritis lúpica, puede tener 6 clases de nefritis lúpica que se van este, a diagnosticar mediante biopsia. Las más graves es la 3, pero principalmente la 4. ¿Ya? Tenemos los criterios para el diagnóstico de lupus. Para yo aplicar estos criterios que me dan puntos, cuando yo tengo mayor o igual a 10 puntos, yo ya digo mi paciente tiene lupus, yo tengo que tener un criterio de entrada. O sea, para yo aplicar esto, primero mi paciente tiene que tener un título de ANA positivo mayor o igual a 1/80. Si mi paciente tiene menos de eso, yo no puedo aplicar esto. No me sirve. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene un título de ANA 1/80 y yo sumando todos estos hago 10 puntos, ya mi paciente tiene lupus. ¿Qué criterios solitos tienen 10 puntos? La nefritis lúpica. 3 o 4 solita te da 10 puntos. Basta que el paciente tenga eso y ya tiene lupus. ¿Ya? Tenemos criterios, dominios clínicos, dominios inmunológicos. Y cuando nosotros hablamos de lupus, les dije que era una enfermedad mediada por inmunidad humoral, o sea, tenemos que hablar de anticuerpos. Y acá tenemos dos anticuerpos que sí o sí tenemos que saber, el anti-DNA y el anti-Smith. Estos anticuerpos de manera genérica se llaman anticuerpos antinucleares, también conocidos como ANA. Entonces acá me dicen, mujer joven que presenta poliartralgias y fiebre. El diagnóstico clínico es LES. ¿Cuál es la prueba que confirma este diagnóstico? ANA y anti-Smith. Entonces, los principales son estos tres. El ANA, como les dije, de, era un criterio para diagnosticar el lupus. Prácticamente no puedes tener lupus si no tienes ANA. Por eso yo tengo una esperanza de no tener lupus y que mi SAF sea idiopático. ¿Ya? Pero los otros dos que sí o sí les van a preguntar es el anti-DNA doble cadena. Es doble cadena, porque luego pongo cadena simple y lo marcan y está mal. ¿Ya? Entonces, este es muy específico. Cuando este anticuerpo está presente, hay riesgo de nefritis lúpica. ¿Ya? Es de peor pronóstico. Y el otro que usamos también es el anti-Smith. Ojo que yo les recomiendo que se aprendan siempre el anticuerpo y a qué se relaciona. Por ejemplo, el antistona se relaciona al lupus inducido por fármacos, ¿ya? Antistona. Luego tenemos el anti-Ro y el anti-La, que en el caso, por ejemplo, de otras enfermedades que no son lupus, se asocian a lo que es este síndrome de Sjögren. En el caso de lupus, por ejemplo, el anti-Ro te va a dar como, si tu paciente tiene el antilá, va a tener menos riesgo de nefritis lúpica, ¿ya? Y así. Este también, por ejemplo, me acuerdo que creo que uno de estos, miren, no es por nada, pero uno de estos ha venido en el examen de salud. No me acuerdo si, creo que es el antirro, no sé si era para el lupus neonatal o para el lupus cutáneo subagudo, pero yo le he visto esa pregunta, estoy segura, no lo estoy imaginando, ¿ya? Entonces apréndanlos. Acá tienen más casos, les he puesto otros anticuerpos, ¿ya? La polimiositis, el de la dermatomiositis, el de la esclerosis sistémica, que están preguntando bastante ahorita. Ya está. Y cuando tu paciente tiene lupus, tú le tienes que dar un tratamiento que es para todos los pacientes, que es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tiene una complicación muy conocida, que es la maculopatía bilateral o maculopatía en ojo de buey. Y eso es lo que nos narra acá. Dice, paciente con diagnóstico de lupus desde hace 3 años y con nefritis lúpica severa. Recibe esteroides e hidroxicloroquina permanentemente. Consulta por pérdida progresiva de la visión, especialmente la nocturna. Hace 2 meses. Al examen
presión 180/80. Frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 20, temperatura 37. Lúcida, fases de luna llena. Severa disminución de agudeza visual. Y en fondo de ojo se ve maculopatía bilateral severa. ¿Cuál es la etiología más probable de la lesión retiniana? La hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina te da la retinopatía o maculopatía en ojo de buey. ¿Ya? Este es el tratamiento en general del lupus sistémico no renal. Como pueden ver, la hidroxicloroquina se indica en todos los pacientes. Puedes indicar también en todos los pacientes glucocorticoides. ¿Ya? Pregunta del último examen. Cuando tu paciente tiene nefritis lúpica, ¿qué tratamiento le damos? Eso es lo que nos pregunta acá. Dice, mujer de 25 años con lupus, porque obviamente la nefritis lúpica es de las cosas más temidas de la enfermedad, ¿ya? Dice, mujer de 25 años con lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace 2 años en tratamiento irregular con corticoides orales. En los exámenes de control se encuentra creatina sérica de 3,1. Al examen de orina tiene proteinuria, 2,5 gramos en 24 horas. Al examen perdón, sangre, dos cruces, eritrocitos dismórficos y cilindros hemáticos. Todo eso forma parte de la orina telescopada que les comentaba. Tiene nefritis lúpica clase 4. Se eleva dosis de glucocorticoides, pero no mejora. ¿Cuál es el fármaco inmunosupresor de elección a administrar? En este caso, cuando el paciente ya tiene lupus con compromiso renal, lo que utilizamos es la ciclofosfamida. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en la mayoría de pacientes que tienen nefritis lúpica, eh, lo que solemos usar es la ciclofosfamida en la nefritis clase 4. ¿Ya? Varón de 20 años, desde hace 2 días, presenta dolor intenso y tumefacción. Ah, y ahora ya pasamos a otra patología. Ahora pasamos a lo que es Deme un minutito, chicos. Ya. Entonces, ahora estamos frente a la patología infecciosa de las articulaciones. Estoy hablando de la artritis séptica, ¿ya? O la artritis infecciosa. ¿Cómo voy a reconocer una artritis séptica? Porque me van a decir que el paciente tiene dolor y la articulación va a tener síntomas, o sea, signos de inflamación, o sea, edema, aumento de temperatura, eritema, y también va a disminuir el rango de movimiento, porque obviamente le va a doler al paciente si lo mueve, ¿ya? Y esto se ha producido en el lapso de algunos días. Por eso dice, varón de 20 años desde hace 2 días presenta dolor intenso y tumefacción de rodilla derecha. Ojo que la rodilla es la articulación más afectada. Signo del témpano positivo. Signo del témpano positivo me hace referencia a que hay un derrame articular. Líquido sinovial, recuento leucocitario mayor de 80.000 y porcentaje de polimorfonucleares en 80%. Esto de acá lo tienen que saber de memoria, los valores normales del líquido sinovial. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis infecciosa. Acá me ponen otra pregunta, que es para interpretar nada más el líquido sinovial. Ya cuando el paciente, ya si te arranca y me dicen líquido sinovial turbio, ya no piensen en otra cosa, ¿ya? Piensen en, hay un mosquito, perdón, ya. Piensen en artritis séptica. En la escasa viscosidad también hay una artritis séptica porque se empiezan, o sea, debido a la inflamación, las bacterias y el sistema inmunológico empieza a degradar los componentes que normalmente están en, en el líquido sinovial y pierde esa viscosidad que normalmente tiene. La glucosa va a estar baja en una artritis también infecciosa porque las bacterias están que se consumen esa glucosa. Y esto es clásico. Los leucocitos elevados, cuando el paciente tiene básicamente tanto leucocito
Eso de allí, nosotros es prácticamente parte del diagnóstico, obtener más de 50.000 recuento de leucocitos, ¿ya? Entonces, acá nuevamente es una artritis séptica. Acá me pone lo mismo, me dicen, ¿qué características definen mejor el líquido sinovial en la artritis séptica? Sería viscosidad baja porque se degradan todos los proteoglucanos del líquido sinovial, leucocitos mayor a 50.000, ya saben, esto de acá es probablemente el dato más importante, sobre todo predominio polimorfonuclear, y obviamente acá no tiene nada que ver con los cristales de ácido úrico. Esto es una patología porque hay una bacteria que ha llegado a la articulación y le está infectando. ¿Cómo ha llegado esa bacteria? Muy probablemente se ha diseminado por vía hematógena, ¿ya? La articulación más afectada por la artritis séptica les dije que era la rodilla. Miren, esta es una artritis séptica. El paciente va a tener obviamente síntomas de infección, que sería acá la fiebre, el dolor articular, la limitación de movimiento articular. ¿Ya? Pueden aparecer signos de edema, eritema, aumento de la temperatura. Es una enfermedad aguda, no te van a decir, no vas a pensar en artritis séptica si el paciente está 8 meses con el diagnóstico, porque la artritis séptica es una emergencia reumatológica en el sentido de que nosotros tenemos que tratar de curar lo antes posible a este paciente, porque si no, puede quedar con daño en la articulación. Y acuérdense que el cartílago no se regenera, ¿ya? Miren, acá están las articulaciones que más frecuentemente se ven afectadas. Entonces, lo que ustedes tienen que saber respecto al cómo está el líquido sinovial en una artritis infecciosa es opaco o, o purulento o turbio. La viscosidad acá ponen variable, pero sobre todo es viscosidad baja para las preguntas. El recuento de leucocitos es más de 50.000, sobre todo predominio de polimorfonucleares. Y cuando nosotros hacemos un análisis de líquido sinovial, yo puedo pedir de frente un gram, una tinción gram. En la tinción gram me pueden salir cocos gram positivos agrupados en racimos, que ¿a qué bacteria me refiero si doy esta descripción? Cocos gram positivos agrupados en racimos. A ver en el chat. Muy bien, Staphylococcus aureus. O puedo encontrar diplococos gram negativos, como gonococo. Muy bien. Acá está la fisiopatología. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que justo estábamos conversando ahorita. De cómo tiene que estar un paciente, o sea, qué características tiene que tener el paciente para yo sospechar de qué microorganismo. Entonces, acá dice, varón de 13 años, desde hace 3 días presenta dolor en rodilla derecha que le impide caminar y fiebre de 38,5. Al examen, rodilla derecha dolorosa, aumentada de volumen y con signos inflamatorios. Hemograma con leucocitos de 25.000 y 10% de abastonados. ¿Cuál es el probable germen de la infección? Si yo tengo que pensar en el principal agente etiológico es el Staphylococcus aureus. O sea, si no me dan contexto, no me dicen a mí diplococos, no me dicen nada, yo asumo que es Staphylococcus aureus porque es el más frecuente, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver acá y está en rojo, dice el Staphylococcus es el aureus, es el agente etiológico más probable. Sin embargo, si por ejemplo me ponen un dato diferente, dice mujer de 23 años, refiere 3 días de fiebre, artralgias en muñecas y rodilla derecha. Además, leucorrea. No tiene nada que ver acá la leucorrea, ¿no? Dice al examen, rodilla derecha aumentada de volumen, caliente, eritematosa, dolorosa de la palpación, con limitación severa para la flexoextensión, puntos ureterales negativos, PPR negativo. ¿Cuál podría ser el agente etiológico responsable de este cuadro? El Staphylococcus aureus no te da leucorrea. El que te da leucorrea es la Neisseria gonorrea. Muy bien. Y la Neisseria gonorrea es una bacteria que es un diplococo gram negativo. Entonces, en pacientes que son jóvenes, en edad sexualmente activa,
yo tengo que pensar que pueden también tener artritis séptica por gonorrea. Y para que te dé una artritis gonocócica, tú tienes que haber tenido algo que se llama infección gonocócica diseminada. Que esta infección gonocócica va a tener dos fases. La fase del síndrome artritis dermatitis, donde el paciente tiene fiebre, tiene poliartralgias, tenosinovitis y dermatitis, que son básicamente pápulas o pústulas, ya por todo el cuerpo. Pero ojo, acá estas poliartralgias migratorias no es la artritis séptica, sino que en una segunda fase de la enfermedad es que ya se va a producir como tal la artritis purulenta, ¿ya? Entonces, en esta segunda fase es donde yo voy a poder detectar en el cultivo sinovial la Neisseria. Ahora, cuando tu paciente te llega con una monoartritis aguda, no les estoy diciendo de una artritis séptica. Te llega porque el paciente te va a llegar y te va a llegar con la rodilla hinchada, ¿no? Que le duele, roja. Tú en ese momento, si no ha tenido ningún traumatismo, tú puedes pensar en artritis séptica, ¿no? Pero también puede ser una artropatía por microcristales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es evaluar ese líquido sinovial. ¿Y cómo evaluamos el líquido sinovial? Haciendo un procedimiento que se llama artrocentesis. Entonces dice, a la emergencia llega un niño de 10 años de edad en posición antálgica proveniente del campo traído por sus padres, quienes refieren ha presentado fiebre por 7 días consecutivos acompañado de dolor en miembro inferior izquierdo. Al examen físico se observa impotencia funcional en cadera izquierda. Se presume el diagnóstico de artritis séptica. ¿Qué prueba solicitaría usted para confirmar el diagnóstico? La artrocentesis. Porque cuando yo hago la artrocentesis, yo puedo extraer el líquido sinovial. O sea, el examen que voy a hacer realmente es el análisis del líquido sinovial, ¿ya? Pero para yo tener líquido sinovial tengo que hacer la artrocentesis. Pues cuando yo tengo este líquido sinovial, yo lo voy a someter a unas pruebas citoquímicas para ver cómo está la glucosa, cómo están los leucocitos, los neutrófilos, cómo está la viscosidad. También lo voy a someter a un cultivo para ver qué bacteria es, o al cabo de 2, 3 días para ver si ajusto mi antibiótico. Y también tengo que someterlo a una tinción Gram. Esta tinción Gram me va a dar las primeras luces de con qué tratamiento comenzar. Obligatorio saber las características del líquido articular. En el caso del líquido articular de una artritis séptica, acuérdense que lo más importante es los leucocitos, que están más de 50.000, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una artritis, porque en la osteoartritis puede haber derrame articular también, pero allí va a ser un derrame inflamatorio, por ejemplo, ¿ya? Miren, todas las patologías que te pueden dar eh, causas para que tú puedas extraer líquido articular. Entonces, conviene saber sobre todo las de la artritis séptica, ¿ya? Y cuando tu paciente tiene artritis séptica, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que, para empezar, la artrocentesis que hemos hecho no solamente va a servir para drenar, o sea, para hacer el análisis, para hacer el diagnóstico, sino que yo al sacar todo ese exudado que se está formando en la articulación, yo descomprimo la articulación y impido que se dañe. Por eso es parte del tratamiento, o sea, el drenaje articular, gracias a la artrocentesis, es parte del diagnóstico y del tratamiento. Ya el drenaje es importante para el tratamiento también. Y finalmente, también, obviamente, si es una infección, va a requerir antibióticos. Y no es cualquier antibiótico, es por vía parenteral. En el caso del Staphylococcus aureus, si es resistente a cloxacilina, yo tengo que dar vancomicina. Y en el caso de la Neisseria gonorrea, como en este caso, me dicen diplococos gram negativos, acá me preguntaban específicamente por el Staphylococcus aureus, pero en el caso de que sea una Neisseria, a todas las Neisserias ustedes ya saben que le damos ceftriaxona. Entonces, como pueden ver, la evaluación del material purulento de la articulación y la antibiótico terapia son los pilares del tratamiento de la artritis séptica. Si es gram positivo, puedo dar
cloxacilina. Si el paciente es resistente a cloxa, doy banco. Como pueden ver, el tratamiento sugerido actualmente es con banco, es con tratamiento endovenoso. Y si es gram negativo, ceftriaxona. Y si tu paciente te llega con una monoartritis aguda, tu diagnóstico diferencial va a ser una artritis gotosa aguda. ¿Ya? O sea, una inflamación de la articulación, pero no porque hay bacterias que están infectando, sino porque hay una inflamación debido al depósito de microcristales. En este caso, en el caso de la gota, lo que tenemos son cristales de urato monosódico, o sea, de ácido úrico. Entonces, en las preguntas me van a poner a una persona, como pueden ver acá, que tiene signos y síntomas de inflamación en una articulación y me van a dar datos de que el paciente tiene una hiperuricemia, o sea, un aumento del ácido úrico, porque a las finales estos cristales de urato monosódico se forman por depósito de ácido úrico. La crisis gotosa aguda, como pueden ver acá, dice, varón de 23 años, obeso, presenta por primera vez cuadro inflamatorio severo de rodilla, al examen, aumento de volumen y dolor intenso a la palpación. Laboratorio, ácido úrico de 9. ¿Cuál es el posible diagnóstico y qué examen solicitaría para confirmar su hipótesis? Nuevamente les dije que si mi paciente me llega con una monoartritis aguda, yo tengo que hacer un estudio de líquido sinovial, tanto para artritis séptica como para crisis gotosa aguda. Ahora, para yo hacer el diagnóstico de gota, yo tengo que evidenciar que están estos cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Estos cristales de urato monosódico van a tener birrefringencia negativa. Indique cuál de las siguientes proposiciones le parece cierta en relación a un episodio agudo de gota. Y aquí el tratamiento eh, es los diuréticos tiacídicos, el tratamiento dicho, ¿no? Aquí la respuesta, estoy con sueño, disculpen. Aquí la respuesta es los diuréticos tiacídicos inducen hiperuricemia y gota. De hecho, la principal causa actualmente, una de las principales causas de hiperuricemia actualmente es el tratamiento con hidroclorotiazida. ¿Y cómo yo voy a sospechar que mi paciente tiene? Porque la gota es la enfermedad en general, pero un paciente puede pasar por 4 fases en la gota. Uno, puede ser que nunca le haya dado nada y solo tenga el ácido úrico elevado. Eso se llama hiperuricemia asintomática. Luego, lo otro es que le esté dando por primera vez una crisis gotosa aguda. Normalmente, la primera vez, cuando te da, y es algo clásico, es que estos cristales de urato monosódico se depositen en la primera articulación metatarsofalángica. Esto de aquí se llama podagra. O sea, la podagra es de inflamación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Entonces yo les dije que para que haya, o sea, que eran varios estadios en la gota, ¿no? La hiperuricemia asintomática, donde simplemente el paciente tiene hiperuricemia, que es cuando el ácido úrico está más de 7, que puede aparecer hiperuricemia porque hay aumento de síntesis, por ejemplo, o hay disminución de la excreción, que es lo que sucede cuando un paciente toma, pues, la hidroclorotiazida. Ojo, que una causa de hiperuricemia que ya hemos visto, no, todavía no hemos visto, pero vamos a ver más adelante, es la de la piracinamida, que es un tratamiento que usamos para la tuberculosis, ¿ya? Entonces, acá hay pues otras formas, sacamos cosas bien específicas, ¿ya? Y como les dije, el paciente puede pasar de una hiperuricemia sintomática y hace su primer episodio de crisis gotosa aguda, que lo que normalmente hay aquí es la podagra. O sea, ¿cómo va a ser una podagra? El paciente te va a llegar con una articulación inflamada, miren, está hinchada, está roja, está caliente y encima el paciente no la puede mover, duele mucho, ¿ya? Y cuando yo le hago el estudio del líquido sinovial, voy a ver esto. Cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa. Eso para mí es diagnóstico de una crisis gotosa aguda. Después el paciente, tú le calmas el dolor porque eres un médico excelente. ¿Cómo le calmaste el dolor? Le diste AINES y colchicina, ¿ya? AINES y colchicina.
Nada más. No le diste alopurinol porque te acordaste de que en las crisis gotosas agudas, si le das alopurinol, puedes empeorar el cuadro, porque las fluctuaciones de ácido úrico durante una crisis gotosa aguda pueden empeorar el cuadro. Entonces, cuando tu paciente ya se mejora, entra a un estado, ya no vuelve a estar en hiperuricemia sintomática, porque ahora ya tuvo un síntoma, ya tuvo una crisis. Entonces, ya, si bien ya no está con dolor, ahora se pasa a la gota intercrítica. Y con los años, esta gota intercrítica, si tú no lo sabes tratar al paciente, la gota intercrítica, en la gota intercrítica ya podemos tratar con hipouricemiantes, por ejemplo, el allopurinol. Si tu paciente no mejora en la gota intercrítica, puede con el tiempo hacer la gota atofasia crónica. Esta de aquí sería la crisis gotosa aguda, que es la famosa podagra. Miren los tofos donde pueden localizarse. Clásico que se depositen en el pabellón auricular. Miren cómo es que la gota también te va a causar erosiones óseas. Son erosiones óseas en sacabocado, se llama. ¿Ya? Entonces dice acá. Para el tratamiento de un ataque de gota agudo se pueden utilizar los siguientes fármacos, excepto el que no podemos utilizar jamás es el alopurinol. Después, cualquier antiinflamatorio me sirve. En cambio, cuando tu paciente ya está con una gota tofacia, aquí ya puedes empezar aropurinol. Es importante que ustedes sepan también que cuando van a iniciar aropurinol, se tiene que empezar un tiempo, o sea, empiezas al mismo tiempo AINE o colchicina y alopurinol, para que, no, o sea, no es que das alopurinol solito, sino que cuando vas a comenzar alopurinol, das con un antiinflamatorio para no, para evitar que se desencadene un ataque de gota. ¿Ya? ¿Cómo sé que acá doy alopurinol? Porque ahí te dice que ya no tiene dolor articular, ¿ya? Y te dice que tiene los tofos. Entonces, el tratamiento de la gota, como pueden ver, es con En el caso de la hiperuricemia sintomática no se da tratamiento, a menos, acá no lo menciona, pero he estado leyendo, a menos de que tu paciente ya tenga un ácido úrico demasiado elevado que también le esté y que tenga sobre todo riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, si tiene eso y el ácido úrico está sumamente elevado, le puedes dar tratamiento, pero para todos los demás pacientes no amerita, ¿ya? Cuando tu paciente está con la crisis aguda, ya saben, de elección, colchicina y AINES, pero también puedes usar corticoides. Y cuando ya está en la gota intercrítica, en la gota tofacia, usamos sobre todo hiporicimentes como el allopurinol. Recordemos que el allopurinol inhibe a la enzima santina oxidasa. Estas son otras artropatías causadas por microcristales. En el caso, por ejemplo, de la condrocalcinosis, tenemos el pirofosfato cálcico, ¿ya? Que esta es la famosa llamada pseudogota. Aquí los cristales son en forma romboidal. Y finalmente, ya para ir terminando, vamos a hablar. Ah, no, todavía falta como 6 diapos, creo. Ya. Y eso que esta clase es chiquita. Vamos a entrar al mundo de las espondiloartropatías cero negativas, o sea que estas enfermedades que en conjunto van a tener varias cosas en común. Una de las cosas que tienen en común es que no tienen el factor reumatoideo positivo, por eso se llaman espondiloartropatías cero negativas. Otra cosa es que van a tener una asociación con el HLA-B27, ¿ya? Y son cuatro principalmente: la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles sí o sí tenemos que saber para el curso? Espondilitis anquilosante y artritis reactiva. La artritis psoriásica les recomiendo que también lo lean, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos dermatología la próxima semana. Entonces, ¿en quién voy a sospechar una espondilitis anquilosante? Espondilitis anquilosante les da jóvenes, varones. O sea, todo lo que hemos visto prácticamente es mujeres, 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 excepto la gota, que es más en hombres, y también las espondilitis anquilosantes. Las espondilitis anquilosantes, se dan sobre todo en jóvenes, ¿ya? Los jóvenes van a sufrir de, sobre todo, dolor a nivel de la columna axial, es decir, de la columna lumbar.
Bueno, del esqueleto axial quería decir, es decir, de la columna lumbar. Y acá tenemos un dolor inflamatorio. O sea, el paciente le va a doler más cuando está en reposo, ¿ya? Y él le va a calmar conforme hace ejercicio. Es lo mismo como una artritis reumatoide, ¿ya? Otra cosa que tenemos que saber es que los pacientes se levantan con dolor y también con rigidez y luego conforme pasa el día se les va soltando. Lo que hace la espondilitis anquilosante es que se terminan fusionando las vértebras. Por eso el paciente, conforme pasa el tiempo, ya no se puede estirar mucho. Por eso el signo de Schober, por ejemplo, puede salir positivo. Espondilitis anquilosante. Como pueden ver, son jóvenes, 28 años, dolor lumbosacro, que no se dé al reposo, más bien duele más con el reposo, eso es clásico de las artropatías inflamatorias. Y la radiografía muestra signos de sacroileitis bilateral. Esta es una espondilitis anquilosante. Miren, es un varón, el pico de edad entre 15 a 40 años, no hay anticuerpos detectados y acá lo que hay es que la columna se termina anquilosando, o sea, se termina fusionando. Los síntomas cardinales es el dolor nocturno, porque en la noche tú estás echado sin hacer nada y acuérdense que este da dolor, que tiene dolor inflamatorio. Entonces, mientras tú estás echado sin hacer nada es cuando más te va a doler. ¿Ya? El tratamiento bueno, acá pueden ver cuál es la fisiopatología, porque no, o sea, eso es, lo clásico es lo que les digo, el dolor en la zona lumbar, en la zona glútea, ya que la columna se vuelve menos flexible. Pero paralelamente los pacientes pueden tener oligoartritis asimétrica y pueden tener entesitis también. Estos son criterios diagnósticos, nunca han preguntado, no creo que les pregunten. Lo que sí creo que deberían saber es que la columna, como les dije, se termina fusionando y se termina fusionando y puede llegar a tener un signo de encaña de bambú. El tratamiento de la espondilitis anquilosante sobre todo son los AINES, como pueden ver. ¿Ya? AINES cuando es axial. Y bueno, en general axial y periférico. Pero también se puede dar sulfasalacina, metotrexato. Pero principalmente AINES. Esa es una de las espondiloartropatías seronegativas. La otra que vamos a ver es el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter está caracterizado porque tiene una triada de artritis, conjuntivitis y uretritis. ¿Ya? Entonces el síndrome de Reiter, antes conocido, o sea, antes se conocía así, ahora se llama artritis reactiva. Es cuando el paciente ha tenido una infección, que suele ser una ETS o una infección gastrointestinal, y esa infección ya se resolvió, pero el cuerpo, por mimetismo molecular, produce, o sea, como que se confunde y en vez de que la reacción inmunológica cese porque ya cesó la infección, esta inflamación termina afectando a tejidos que no tenían nada que ver. Eso se llama mimetismo molecular. Acá, por ejemplo, me dice joven que sufre ETS o infección y luego empieza con dolor en articulación de rodilla izquierda. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Artritis reactiva. Miren, en el RM, en el recitado médico del año pasado, nos han puesto a un niño que tiene claudicación intermitente y dolor a nivel de cadera derecha, niega traumatismos, no tiene fiebre, hace 2 semanas ha tenido diarrea. O sea, si les dicen que ha tenido diarrea o ha tenido una ETS y luego tiene dolor articular asimétrico, piensen en una artritis reactiva. Y acá tiene asimétrico, miren, tiene dolor a la movilidad de la cadera derecha y también molestias en el talón izquierdo y en la cara lateral del tobillo. Entonces esto es asimétrico. Y prácticamente su laboratorio está normal. Miren, el hemograma está normal, la BCG normal, PCR normal. El diagnóstico más probable es una artritis reactiva. Acuérdense que las artritis reactivas son enfermedades que están ligadas a las espondilitis, espondiloartropatías seronegativas. Entonces, como les dije, pueden ocurrir después de una infección intestinal o de una infección venérea. Si está involucrado el antígeno de histocompatibilidad B27, la salmonela, la yersinia y la clamidia están implicados y el campylobacter también. ¿Ya? Acá dice Campylobacter no está implicado. En realidad, sí está implicado.
Entonces acá está la tríada que decíamos, ¿no? Conjuntivitis, uretritis y artritis. Como pueden ver, la artritis es oligoartritis, o sea, te compromete más de dos articulaciones, ¿ya? Pero menos de cinco. Y es asimétrica. El tratamiento de la artritis, yo creo, de esas cosas que de bruja digo, yo creo que va a venir tratamiento de artritis reactiva, de verdad. Y el tratamiento es AINES, porque si le duele y solito le va a pasar, solamente le calmas el dolor. Es una, enfermedad autolimitada, ¿ya? Y acá están los AINES que podemos dar como tratamiento. Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ok, ok. Bueno, 10 minutos de break y luego empieza el doctor Paulo, ¿ya? Ah, Doctora, esperen. He procesado sus notas. Estoy feliz y estoy triste. Feliz porque, a ver, esperen, voy a volver a ver el informe. Ah, bueno, feliz porque hay muy buenas notas. O sea, hay alguien que tiene 19,43. Felicitaciones, Nicole, ¿ya? Felicitaciones a todos. Yo estoy feliz porque o sea, literalmente son, miren, que tengan más de 17 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como 17 alumnos. O sea, y es una buena nota. Entonces sigan así, ¿ya? Este, y por otro lado estoy severamente preocupada, muy preocupada, porque hay un, o sea, hay dos 4,69. Por favor, estudien. Por favor, estudien porque de verdad, miren, yo no quiero ser mala. Yo no soy una persona mala. Yo sé que yo les caigo mal. sí, Buenas doctor. tardes, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? ¿Todo claro? Sí, se Sí, escucha. Ya. Chévere. Bueno, este es uno de los temas pues bastante preguntados también en cuanto a exámenes y lo que pues posiblemente les caiga bastante en la emergencia, ¿no? Al menos para un manejo inicial que ustedes deben de saber. Entonces comenzamos. Ya. Obstrucción intestinal. Empezamos con esta pregunta. Ok, está. Ya. En adultos, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es hernia estrangulada, vólvulo de intestino delgado, bridas y adherencias o cáncer. la sé. Eh, Prefiero que hablen antes que escriban porque pues hasta abrir el chat voy a perder tiempo. ¿Listo? No se cohíban, pueden hablar. Si se equivocan es bueno, mejor equivocarse acá que en el examen o con el paciente, ya les he dicho. La sé. ¿Cuál? La Perfecto, sé. bridas y adherencias. Entonces, en un porcentaje, más o menos viene del 65 al 75% de los cuadros de obstrucción intestinal son por bridas y adherencias. Entonces, empezando pues un poco con generalidades, tenemos que tener, acá vamos a hablar más que todo en los adultos, porque pues en niños sabemos que en la edad pediátrica, que ya lo van a ver con pediatría, en cirugía pediátrica, el recién nacido pues se trata de un ilio meconial o puede estar relacionado a una atresia duodenal, atresia intestinal. Y muchas veces en el caso clínico les pueden colocar que pues asociación a un síndrome de Down. Y en lactantes la intususcepción o la invaginación intestinal, ¿ok? Pero ya pues hablando en adultos, eh, pues generalmente se divide en dos, en las causas mecánicas y en las causas funcionales o paralíticas, ¿ok? Sin embargo, debemos tener en cuenta que, bueno, aparte que las mecánicas es más frecuente,
El paralítico o fisiológico realmente no hay una obstrucción como tal, sino es, digamos, el intestino que no hace una peristalsis. Y este se asocia con una síncope, como para que se acuerde más rápido, ¿no? Que es peritonitis, potasio bajo, que haya tenido parto o que sufra alguna fractura pélvica o en el perioperatorio, ¿no? Por la misma cirugía, ¿no? O medicamentos que se utilizan durante la cirugía en el perioperatorio. Ahora, volviendo a lo más frecuente, que es la causa mecánica, podemos dividirlo en tres: extraluminales, parietales e intraluminales. Dentro de todo, la causa más frecuente en general siempre va a ser bridas y adherencias, ¿ok? Tienen que tener en cuenta que esas adherencias, pues el intestino se puede pegar a la pared, se puede pegar a otro intestino, eso es adherencia. Bridas ya son unas bandas que se forman a partir de estas adherencias, las cuales son más fibrosadas y pueden llegar a ahorcar, estrangular parte del intestino en un cuadro de obstrucción. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, la primera causa es bridas y adherencias. Sin embargo, si es que pues le colocaron un caso clínico a un paciente que no ha sido operado, la causa más frecuente va a ser hernias. ¿Listo? Si es que le ponen en un caso clínico paciente pues mayor de 50 años, 55 años, 70 años, ¿cuál es la causa más frecuente? Pueden pensar ya en neoplasias, pero en el Perú se ha visto bastante el vólvulo, como ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? En el mundo, pues va a ser siempre neoplasias, pero si les ponen pues paciente que vive en altura, ¿no? Váyanse más por vólvulo. Entonces, pues vamos a tener adherencias, hernias, adherencias también en la parte de la costa, más que en la sierra, ¿no? Y en el Perú en general. Y hernias, puede ser externas o internas, o algún efecto de masa, ¿no? Intraluminal como endometriosis, hematomas, neoplasias. En cuanto a parietales, pueden ser congénitas, como ya vimos, que más que todo se dan en los niños. Las enfermedades inflamatorias como Crohn, TBC, gastroenteritis, ¿no? Las neoplasias, lesiones vasculares, hematomas e intraluminales, pues ileobiliar, como ya vimos la semana pasada, ¿no? Bezoar, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, cuerpos extraños, parasitosis o invaginación, ¿no? Intraluminales. Entonces, eh, siempre que les pongan cólicos biliares, algo así, pues relacionenlo más con ilio biliar, ¿no? Continuamos. Varón de 40 años de edad, posoperado de apendicitis aguda complicada hace un año. Presenta náuseas, vómitos biliosos, estreñimiento acompañado de distensión abdominal moderada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bridas y adherencias, cáncer de colon, bezoar y vólvulo. Ah, Bien, está muy regalada. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en paciente adulto sin intervención abdominal previa? D, Bien. La causa más frecuente de obstrucción intraluminal del intestino delgado: cáncer de intestino, intussuscepción, parasitosis, bezoars, adherencias. Dentro de las causas más como frecuentes de intestino delgado vamos a encontrar a la intususcepción, ¿ok? Esto pues se asocia, lo más frecuente es una masa que en forma de salchicha, que van a ver acá, que casi el 90% es que el intestino del hilio terminal se mete dentro del ciego. Bueno, esta es una imagen referencial realmente, ¿no? A través de la válvula ileocecal. Em, Se puede diagnosticar mediante ecografía, desde primera elección, buscando el signo de la diana, ¿no? De la dona, o por tomografía. Y el tratamiento, finalmente, si el paciente no está chocado, está en buen estado hemodinámico, fisiológicamente compensado, se puede intentar con un enema con contraste, ¿ok? O neumático. ¿Qué significa? El paciente recibe, o incluso le ponen solución salina, ¿no? A través del recto, eh, una sonda Foley incluso, ¿no? Y cierran y insuflan el CAF como para cerrar la parte
que no regrese el aire o el líquido que le vayan a colocar o el contraste, ¿no? Y le van inyectando este mediante la sonda Foley para hacer que todo de manera retrógrada, el colon, todo el marco colónico, aumente la presión y lo haga regresar esa parte invaginada, ¿no? Ya obviamente si es que el paciente está chocado, está séptico, no responde a estas medidas o ya está con signos peritoneales, la medida es quirúrgica. Puede ser laparoscópico si está un poco más compensado o si no, cirugía abierta. ¿No? Lo que se busca es, si es que está en buen estado el intestino, solo desinvaginar y ya queda. O si es y ver la causa, porque por lo general siempre hay un punto de anclaje que lo hace que se invagine o se hace una resección y una anastomosis, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente del paciente con obstrucción intestinal? Dolor, neumoperitoneo y vómitos, vómitos, astenia y anemia, aumento de los ruidos intestinales, dolor y anorexia, dolor, distensión abdominal y aerobilia, dolor, distensión abdominal y vómitos. Eh, Perfecto. Entonces, eh, vamos a entender un poco la fisiopatología de esto, ¿no? Vamos a encontrar que en una parte del intestino hay algo que obstruye, no deja pasar, sea por prida, sea por hernia, sea lo que sea. Entonces, en el intestino, en su intento de vencer esta obstrucción, este impedimento del pase, va a hacer que se segregue más moco dentro del intestino por la mucosa, ¿no? Y eso va a producir que también salgan electrolitos, por lo cual el paciente va a llevar a una deshidratación. ¿Para qué hace eso? Para que pues sea más líquido y pueda vencer esta resistencia, ¿no? Por eso incluso también en la clínica vamos a encontrar ruidos metálicos, ¿no? Sin embargo, pues ya pasa a un tercer espacio todo este líquido y el paciente llega a una deshidratación y una puede conllevar a un trastorno hidroelectrolítico, haciendo que estas asas ya distendidas, que la peristalsis va a ser más dificultosa y sumado a que ya existe un trastorno hidroelectrolítico con el potasio bajo, que es lo que va a producir, pues que ya no haya nada de peristalsis y va a llevarlo a un abdomen silente, ¿no? Ahora, hablando de la parte de trastorno ácido-base, al inicio pues se cursa obviamente por la distensión del asa intestinal, por regresión la distensión estomacal, esa distensión gástrica va a producir vómitos, ¿no? Y en estos vómitos, ¿qué va a botar el paciente? Pues ácido clorhídrico junto con los hidrogeniones del ácido y esto va junto con el potasio. Entonces, al inicio vamos a encontrar una alcalosis metabólica porque bota ácido, ¿no? Pero luego de ello si es que el intestino se distiende tanto, empieza a sufrir, incluso se puede estrangular, empieza a sufrir la circulación de este, pues va a entrar en un metabolismo anaerobio. ¿Por qué? Porque la circulación ya está siendo afectada. Al entrar en un metabolismo anaerobio va a aumentar el producto de ello, que es el ácido láctico, aumentando el lactato. Entonces nos va a llevar a una acidosis metabólica. Cuando hay una acidosis metabólica, pues el paciente ya está descompensado, ¿no? Ahora bien, entendiendo esa fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que se puede dividir en alta o baja, o últimamente se está dividiendo alta, media y baja. Alta siempre va a ser del ángulo de Treitz para arriba. Esperen. Del ángulo de Treitz para arriba, ¿no? Y media va a ser del Treitz a la válvula ileocecal y baja va a ser desde la válvula ileocecal, todo el marco colónico, hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que caracteriza a cada parte? Pues alta, obviamente, si está en la válvula ileocecal, lo único que se puede distender es el duodeno y el estómago. ¿Y qué pasa si se distiende el estómago? Pues vomita. Realmente no va a haber una distensión en la alta. En la media, que es la más frecuente, que se asocia a heridas y adherencias porque está comprometido más el intestino delgado, obviamente va a haber un dolor por la misma distensión que va a haber, ¿no? Obviamente va a haber vómitos, sí, pero lo que caracteriza esto, pues, es el dolor. Y la baja, pues, va a haber vómitos tardíos y fecaloideos. Ahora, y obviamente una distensión porque todo el intestino se está distendiendo. Incluso puede haber parte del colon también distendiéndose, dependiendo a qué nivel de la baja se encuentra la obstrucción. Entonces,
¿Y por qué se producen vómitos fecaloideos? Pueden ser dos razones. Porque pues en el indio terminal, pues el intestino no está llevando lo que está el contenido intraluminal. Entonces se va a empezar a, digamos, a fermentar más por las mismas bacterias de la flora, ¿no? Producir gas, todo eso, y puede dar un olor, un característico fecaloideo. O porque pues el colon se distiende tanto que la válvula ileocecal ya no es tan competente y obviamente todo se regresa y terminan vomitando como heces. ¿Listo? ¿Todo claro de la fisiopatología o alguna duda? Todo claro, doctor. Listo, entonces paciente de 65 años de edad con dolor abdominal tipo cólico, vómitos y estreñimiento de 3 días, distensión abdominal y ausencia de eliminación de flautos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Varón de 60 años con antecedente de haber sido operado de peritonitis, presenta dolor tipo cólico, vómitos, ausencia de deposiciones desde hace 4 días. Al examen hay distensión abdominal con ruidos hidroaéreos de lucha. ¿Cuáles de los siguientes exámenes solicitaría usted para confirmar el diagnóstico de obstrucción intestinal? Sí. Tomografía, ecografía, radiografía simple de abdomen en supino o hemograma. ¿Nadie? Sí. Bien. Es el estudio inicial, entonces estamos sospechando ya de un cuadro de obstrucción intestinal y es lo que vamos a pedir al inicio de la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal y monedas y signo de monedas apiladas, como acabamos de ver. Una radiografía de pie o supino, ¿no? Para ver los múltiples niveles hidroaéreos y si es que existe esto de acá, también neumoperitoneo. Porque una asa distendida que sufre isquemia puede llegar a perforarse y puede terminar con neumoperitoneo, ¿no? Entonces las características de lo que uno va a buscar en la radiografía de abdomen van a ser estas. Asas intestinales dilatadas, más de 3 centímetros, algunos ponen, pero que pongan dilatadas ya va bien. Niveles hidroaéreos, escaso aire de colon, ¿no? Porque pues el colon termina colapsado o en la polla rectal no hay aire. Eh, También podemos ver estos signos como signo de pila de monedas, como podemos ver acá, ¿no? Acá. ¿Listo? Algunos estudios pueden ayudarnos como otros, como la ecografía. Sin embargo, en estos pacientes prácticamente se ve el signo de la tecla de piano, como es esto, ¿ok? Pero tenemos que tener en consideración que esto prácticamente nos serviría si el paciente está en UCI intubado y no se puede poner de pie o no le pueden hacer una radiografía porque incluso le puedes hacer una radiografía con incidencia lateral. O sea, le toman la radiografía desde un costado para ver que haya niveles hidroaéreos, ¿no? Pero pues obviamente no puedes evaluar la ampolla rectal. Y el gold estándar es la tomografía abdominopélvica. ¿Por qué? Porque aparte de pues mostrarnos un cuadro de obstrucción intestinal, posiblemente también nos dé la etiología de este. Entonces, paciente con cuadro clínico de obstrucción intestinal por hernia, el examen auxiliar para evaluación que ayude al diagnóstico es tomografía computarizada de abdomen, radiografía de abdomen en decúbito, radiografía de abdomen en bipedestación, resonancia magnética de abdomen, ecografía abdominal. ¿Se están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Entonces, ¿cuál Dime, creen que... doctor. ¿Ah? Acá justo yo tengo una, digamos, contradicción. La respuesta del examen fue radiografía de abdomen, ¿no? Porque tiene una sensibilidad de 50-70%, especificidad de 60-80%. Sin embargo, ponen evaluación que ayude al diagnóstico. Pues si es que algo necesito que me dé la etiología, yo prefiero pues hacer una tomografía computarizada, más sensible, más específica, incluso ya te da si es que es una conducta quirúrgica. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, porque acá no te está pidiendo el examen inicial. Varón de 75 años sin antecedentes de importancia llega a emergencia refiriendo que no puede hacer deposiciones y que tiene el abdomen hinchado.
Usted procede al examen físico y encuentra un abdomen distendido timpánico basado en su racionamiento clínico y en la mejor evidencia posible. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de atención del paciente? Radiografía de abdomen simple, colonoscopía, tomografía de abdomen o examen de tránsito intestinal. A. Bien, porque es el examen inicial. Varón de 35 años en el día 15 posoperatorio por apendicitis complicada con peritonitis, acude con vómitos y no puede eliminar flatos. Al examen abdomen distendido, ruidos aéreos disminuidos. ¿Cuál es el estudio de mayor utilidad para el diagnóstico? ¿Sí? Bien, De- no está posoperado, no puede, podemos descartar otras etiologías, ¿no? Un absceso residual, como ha sido como una peritonitis complicada, ¿no? Incluso un oblitoma, lo que sea, la tomografía nos va a ayudar más que una radiografía de abdomen simple. Esta es una pregunta del año pasado, varón de 70 años con antecedentes de colectomía derecha desde hace 5 años por traumatismo penetrante por PAF. Acude a emergencia por dolor abdominal intenso, distensión y vómitos fecaloideos. En la tomografía, asas de intestino delgado dilatadas con una zona de transición en forma de U invertida, asociado a edema mesentérico y compromiso vascular. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal se sospecha en estos hallazgos? Simple, parcial, adinámica, asa cerrada. Bueno, empezaremos a llamar. A ver, Alcántara Carrera. D, doctor. ¿Qué? La D, ¿Por qué? por la forma de U invertida. Bien, entonces si ponen en bucle en U invertida, es prácticamente la misma asa intestinal que pues dio esta forma. ¿Listo? ¿Y qué harían en esta? ¿Qué es lo que harías? Almendra García. ¿Está Almendra García? Sí, doctor. Ok, ¿qué harías en este caso? Lastimosamente voy a empezar a llamarlos a uno por uno. Ok, y según eso también voy a apuntar quienes nos responden. Porque si no están participando en la clase, tampoco se trata de que yo esté hablando y quizás estén dejando el dispositivo a un costado y no estén atentos a la clase. Almendra, dinos, ¿qué harías en este caso? Bueno, primero evaluar la estabilidad hemodinámica, ¿no? Para ver si es que, como es una herida por PAF, si es que tiene, por ejemplo, ¿Me importa algún... la estabilidad hemodinámica de algo que sucedió hace 5 años? Anthony Bustamante. Eh, sí, claro, puede ser una zona y, ¿Perdón? y, y adaptación como una forma y también un poco de ser escrito si no se encuentra quizá este, adaptados. Ya. Creo que no sé si soy el único que escucho entrecortado, pero suponiendo que los dichos son de nosogástrica e hidratación, estamos bien. Y obviamente lo preparas al paciente a sala. ¿Por qué? Porque ya ves que hay edema mesentérico y compromiso vascular. Tienes que entrar a la cirugía. ¿Listo? Seguimos. Un paciente varón llega a emergencia transferido a un centro de salud con tiempo de enfermedad de 7 días, diagnóstico de obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen, sugestivo de volúmenes sigmoides. La primera medida a realizar sería, Ok. ¿cuál? La D. Sí. Compensación dinámica del manejo hídrico. Bien. Primero, uno tiene que estabilizar o al menos saber cómo es que llega el paciente.
¿Listo? Por lo mismo que les vengo explicando, si es que pues el paciente está totalmente deshidratado, no sabes cuánto tiempo lleva así, dosarle los electrolitos, todo para que entre de mejor o al menos menos peor se podría decir, a sala de operaciones. El manejo, bueno, ya lo dijeron, se trata de hidratación, ¿no? Por lo mismo que explicamos, y la zona nasogástrica va a ayudar, va a aliviar bastante. ¿Por qué? Porque toda esa distensión le da disconfort al paciente, va a estar vomitando, entonces, igual, por mismo que lo vas a estar sacando, no es que, pues, solo porque ya le pusiste la sonda, no es que se esté dejando de deshidratar. El paciente se sigue deshidratando, sin embargo, ya no tiene el malestar de estar vomitando. ¿No? Y lo mismo, una asa distendida, es más difícil que haga peristaltismo que una asa que está ya sin el contenido, con toda la distensión. Entonces, de cierta manera, le das un reposo a los asas intestinales para que vuelvan a su peristalsis. Y con eso, pues, por lo general, con ese tipo de manejo, se puede resolver hasta el 75%, que es lo que se asocia a bridas y adherencias, ¿no? Sin embargo, ya para un tratamiento quirúrgico, si es que, como les dije anteriormente desde la primera clase, cuadro con signos peritoneales nos lleva directamente a sala de operaciones. O si la etiología es 100% obstructiva, como tipo, sea por una hernia, sea por un vólvulo, sea por cáncer de colon, o algún tipo de cáncer, pues obviamente tienes que entrar a cirugía. ¿Listo? La chance que tú le das para este manejo médico de hidratación y sonda nasogástrica, pues es de 48 a 72 horas. ¿Listo? Por cuestiones de examen, pues 72 horas ya va para, pues, intervenir. Paciente de 40 años de edad con antecedente de intervención quirúrgica por apendicitis aguda complicada desde hace 2 años ingresa a la emergencia por presentar náuseas, vómitos, dolor moderado y distensión abdominal. Al examen, taquicardia, mucosas orales secas y ojos hundidos, timpanismo abdominal y signos de lucha. Señale la secuencia, manejo correcto. Celis Sánchez, María Fe. La doctora. Bien, entonces como ya hablamos, paciente que llega con cuadro de obstrucción intestinal, no esperes a sacarle la placa. Obviamente ya lo vas a ver como cosas secas, todo, empieza a hidratarlo, ponle su sonda y luego pídete la radiografía abdominal. Solo que obviamente no le vas a pedir ya de acá unas 5 horas, no, pides el ingreso, pero más o menos lo que primero debes hacer es esta secuencia. ¿Cuál es la indicación inmediata en una obstrucción intestinal? Briceño Prado. Nada, doctor. Bien. Varón de 78 años con antecedente de laparotomía exploratoria hace 8 años por apendicitis aguda más peritonitis generalizada. Presenta desde hace un día náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso y estreñimiento. En el examen, frecuencia cardíaca 87, frecuencia respiratoria 14, presión de 12/7, abdomen distendido, doloroso, el tacto rectal, la ampolla rectal está vacua. eh, Laboratorio, leucocitos en 12.800 con lactato en 5. Radiografía, niveles hidroaéreos. ¿Cuál es la conducta inmediata? Carlos Asmat. La... La A. No, no, no. ¿De frente te fuiste abajo? La B, doctor. Bien. Entonces, realmente esto es solo para saber el tacto rectal. Nosotros lo hacemos porque si encontramos heces, puede ser que sea solo residual, aunque tenga. O puede ser que también el cuadro de obstrucción intestinal sea por un fecaloma. ¿Ok? Entonces, todo cuadro obstructivo ustedes lo deben acompañar de un tacto rectal. ¿Listo? Y si es que está vacuo, es porque obviamente, probablemente, pues no haya pasado nada al colon, ¿no? Entonces ya más lo podemos asociar mucho más a un cuadro de obstrucción por bridas que esté comprometido más el intestino delgado. Otros casos diferentes de bridas, varón de 72 años, que desde hace 48 horas presenta dolor abdominal tipo cólico difuso asociado a vómitos alimentarios.
que luego se vuelven biliosos. El examen febrícula es de 37,8, abdomen distendido, timpanismo generalizado, ruidos hidroaéreos disminuidos. En la radiografía simple de abdomen de pie, múltiples niveles hidroaéreos, aire en la vía biliar e imagen ovoidea radiopaca en fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del manejo inicial? Colecistitis aguda litiásica y antibióticos más colecistectomía temprana por colelap. Coledocolitiasis por obstrucción, papiloesfinterotomía endoscópica con extracción de cálculo, colangitis aguda y antibiótico endovenoso por drenaje biliar urgente por CEPRE o ileobiliar y cirugía con enterotomía para de extracción del cálculo impactado. A ver, ¿quién va a responder? Chiroque Cantón, Mayra. Chiroque Cantón, ¿no está? Doctor. Sí. A ver, Mayra, por favor, responde la pregunta. Perdón, ¿Perdón? ¿La cuál? A sería ver, mucho. la, mm, ¿Cuál? la D, ¿Dedo? de, ah, Bien. Entonces es un tema que ya hemos visto la semana pasada. Sí, muchachos, acá no hay mucho que les tenga que decir. Acuérdense en la tirada de Ritzler que les hablé la semana pasada, ¿no? Lo que están viendo es aerobilia, ¿no? Múltiples aerobilia, acá ponen radiografía de abdomen visible, múltiples niveles hidroaéreos, cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, y te ponen que dolor tipo cólico difuso, que luego aseguran vómitos biliosos. Acá se ha cambiado. Eso es lo que ayuda. Imagen ovoidea radiopaco en fosa ilíaca derecha. Listo. Varón de 54 años procedente de Ayacucho, quien acude a emergencia por presentar dolor y gran distensión abdominal y náuseas, anorexia y no elimina flatos. En la radiografía de abdomen, bipedestación se observa signo de grano de café. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cris Georgina Castillo Alegría. La sé. Pues regalada, ¿no? Eso es lo que más frecuentemente les pueden poner signo de grano de café. Entonces, para repasar un poco en cuanto a esto del vuélvulo de sigmoides, acuérdense, les van a colocar pues gente que viva bien en altura, ¿no? Más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pueden ponerle Ayacucho, pueden ponerle Puno, ¿no? Que por lo general esa gente se alimenta pues un buen peruano de papa, ¿no? Y estos alimentos o habas o cualquier alimento que se pueda fermentar más rápido y producir mucho gas, entonces va a hacer que exista una distensión del intestino. Ahora, ¿por qué es que a ellos les da este vólvulo, ¿no? Y van a existir tres factores. Uno va a ser el llamado y bueno, por definición, el vólvulo es una torsión de un órgano a través de su eje, como acá podemos ver. ¿En qué parte del cuerpo? Pues lo más frecuente es el sigmoides. De todo el marco colónico, las partes más sueltas van a ser el sigmoides y el transverso. Pero lo que se va a girar va a ser el sigmoides en un 75%, el transverso en un 10%, al igual que el ciego. ¿Listo? Los tres factores que pues determinan que algo se produzca este cuadro de pólvulo va a ser el dólico megacolon, que significa el mismo sigmoides va a estar agrandado, bastante dilatado, ¿ok? Y ahora, obviamente que si comen este tipo de comidas que se fermentan y producen gas y se llenan de líquido, comida rica en fibra, jala más agua, ¿no? Esto se va a generar como una llanta gigante. ¿Y qué pasa? La única forma de a lo que esté anclado este dólico megacolon va a ser su meso, ¿no? Entonces el meso sufre en ese momento porque esta asa intestinal se distiende tanto y el meso lo intenta jalar para traerlo.
Esa inflamación crónica del meso de estar jalándolo, hace un segundo factor, que es la mesosigmoiditis retráctil. Entonces, si existe esta asa intestinal bastante dilatada, agrandada y el meso retráctil, como que si estuviera prácticamente el eje como un trompo, lo único que va a pasar es cuando él coma algo que le produzca gas y lo llene de agua, todo esto, y se incluso eh, hay un libro bastante interesante que si gustan se los paso. Este es el de Free Sancho, que es bien antiguo, pero las imágenes les voy a mostrar ahorita. Explica que esto se da por lo general en épocas de, de cosecha, ¿no? En donde los campesinos pues cosechan las papas, cosechan sus habas, lo que sea, y comen bastante de lo que han cosechado en ese momento y se tiran a dormir y se giran. Entonces ese giro que hacen que el intestino también se gire por dentro. Y por eso es que en épocas de cosecha es que ellos llegan más a los hospitales. ¿Listo? Y por último, el último factor es la hipotonía, pues, ¿no? Por eso es que este está tan distendido que ya está medio hipotónico. Entonces, también se ha asociado a estreñimiento crónico, por lo mismo que a veces sufren un poco de vólvulo, pero no llegan a ser medio que asintomáticos porque no llegan a sufrir vascularmente nada y se regresan de nuevo y no pasa nada. El 50% se asocia con obstrucción intestinal. El diagnóstico es por radiografía de abdomen, sin embargo, el 40% de las radiografías no llegan a ver el vólvulo. También existe la radiografía varitada, donde su signo va a ser el signo del pico de pájaro, ¿no? Y también obviamente está la tomografía. En la tomografía el signo característico es el signo del remolino. En la radiografía vamos a poder ver estas imágenes, ¿no? Porque pues es muy clásico que le pongan signo de grano de café. Sin embargo, si es que pues les ponen, por ejemplo, flor de lis, ya los perdí. Entonces, por eso les traigo estas imágenes que se ven, esto de acá es como una flor, ¿no? Con su tallo acá. Le ponen flor de lis. Lo otro es cabeza de cobra. Estas dos como si fueran cabezas de cobra, acá, a los costados. Abdomen toraciforme, es como si fuera una placa de tórax, los dos pulmones acá. Y el sol radiante, no sé si es que llegan a visualizar acá, hay unas líneas, ¿no? Que es prácticamente le colocan el signo del sol radiante. Todos estos signos son de pólvulo de sigmoides, ¿ok? Entonces, finalmente, para concluir este repaso de vólvulo, el tratamiento obviamente va a ser colonoscopía. Sin embargo, si es que obviamente te llega un paciente con 5 días de evolución, está acidótico, probablemente ya haya isquemia, porque la acidosis te refleja que hay un grado de isquemia por un metabolismo anaerobio. Entonces, difícil que tú lo vayas a considerar la colonoscopía. ¿Por qué? Porque en el intento de hacer la devolvulación colonoscópica, puedes perforar el intestino y ya te llevas a una peritonitis de frente, ¿no? Sin embargo, los cuadros que ya están más estables, ¿no? Llegan estables, el 75%, el 70% tiene éxito. Sin embargo, si es vóvulo del ciego, que, bueno, se asocia que es congénito, ¿no? Es un dolor en la fosa ilíaca derecha. El diagnóstico también se da por radiografía y tomografía como gol estándar. Y el de ciego siempre va a ser quirúrgico, ¿ok? Listo. Existe también una clasificación por grados del vólvulo, ¿no? Que el grado 1 es menos de 180 grados, ¿no? Y es prácticamente asintomático. Grado 2 que ya hay más de 180 grados y una obstrucción parcial, ¿no? El grado 3 que hay más de 180 grados y hay una obstrucción completa, pero hay también una alteración de la irrigación, pero esta es reversible, a diferencia del grado 4 que ya es irreversible, puede haber necrosis del asa intestinal. Ahora regresamos a las preguntas. A ver, volvemos con ustedes. Listo. Mujer de 80 años con dolor abdominal tipo cólico, 2 horas de evolución, examen estable, afebril, abdomen distendido, timpánico y signos peritoneales. Radiografía de abdomen, signo de vólvulo de sigmoides. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Eh, a quién. Fabián Villalobos Rodríguez. La D. Bien.
Entonces, esta es una pregunta un poco antigua, pero de todas maneras sirve, ¿no? La intención es la devolvulación. Si hubiesen puesto con la endoscópica, también iba, ¿no? También se puede hacer con el sigmoidoscopio rígido, ¿no? Bien. Varón de 44 años, natural de Puno, que acude a emergencia. Ya le están poniendo Puno, o sea que ya más o menos ya están pensando en qué va a venir la respuesta. Emergencia por 18 horas de dolor y distensión abdominal, deshidratación moderada. El examen, perdón, náuseas, anorexia. No elimina flatos, hemograma normal. Presentó cuadro similar hace 2 semanas con resolución espontánea. Entonces son como que cuadros que ya lo tiene el paciente, pero va bien, se ha acostumbrado. La radiografía de abdomen. Signo de grano de café. ¿Cuál es el tratamiento previo a la decisión quirúrgica? Eh, Florian Mundaka, Robert. Bien. Entonces el paciente dicen que ni siquiera está con leucocitosis, acidótico, ¿no? Puede estar un poco deshidratado, sí, lo puedes hidratar, no pasa nada. El tema es que te digan signos, algo como que está con signos peritoneales, o está acidótico, está séptico, está chocado. Obviamente no vas a considerar esto. De frente considerarías la A. ¿Listo? Varón de 70 años con diagnóstico clínico de vólvulo de sigmoides, en mal estado general, tóxico, taquicárdico, hipotenso y con reacción peritoneal. ¿Qué tipo de cirugía es la más adecuada? Colostomía, resección más colostomía, secostomía más pexia, resección más anastomosis e ileostomía. Casi la llamo la doctora Génesis. Gómez Rosas Diego. La B. ¿Resección con ostomía? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, para cuestiones de examen, prácticamente le haces una Hartmann, ¿ok? Resección de la parte del sigmoides, volvulada, y exteriorizamos la boca proximal y cerramos la boca distal. ¿Listo? Eso va a depender mucho también del tiempo. El paciente si está en mal estado general, tóxico, hay reacción peritoneal y pues te ponen cirugía de control de daños, es atar cabos y dejas el abdomen abierto, sea con bolsa de Bogotá, bolsa de Biaflex, bolsa de Borraes, como lo quieran llamar, o solo cierre de piel. El tema es que pasa a una cirugía de control de daños que ya previamente les he conversado sobre ello. ¿Listo? Pero por temas de exámenes, cualquier, digamos, mal estado general, te haces una colostomía, tipo Hartmann. Mujer de 15 años es llevada a la consulta por dolor y distensión abdominal, el examen adelgazada, ausencia de cabello por zonas parietales, abdomen distendido y se palpa más en epigastrio. ¿Qué examen solicitaría para confirmar su diagnóstico? Eh, Jacinto Navarro, Nayeli. Una endoscopía digestiva. Bien. Entonces ya estás palpando una masa, ¿no? Entonces dices, puede ser un tumor, pero pues 15 años, ¿no? Está medio raro eso. Pero acá te dan un detalle, ausencia de cabellos por zonas parietales, que significa una tricofagia. El paciente probablemente se está comiendo su cabello. Entonces el diagnóstico del tratamiento se da por endoscopía digestiva alta. ¿Listo? Te pueden poner paciente psiquiátrica, algo así, como para que tú lo relaciones con eso. Ok, adolescente de 13 años que padece retardo mental evaluada por dolor y distensión abdominal. Al examen adelgazada, cabello escaso, quebradizo, ausente en algunas zonas, abdomen distendido, la palpación impresiona masa en el abdomen superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Eh, La bien. En emergencia se encuentra un paciente de 45 años con antecedente de haber sido operado peritonitis o por apendicitis complicada. Al momento presenta distensión abdominal, ruidos hidroaéreos metálicos, náuseas y vómitos, fiebre, leucocitos con desviación a la izquierda y reacción peritoneal. ¿Cuál de los siguientes pasos? ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico? Cirugía programada, laparotomía de urgencia, solo antibióticos endovenosos e hidratación y NPO. B. Bien, el paciente ya está con rigidez rebote. Entonces les dije, eso, si es que la etiología es abdominal, vamos a abrir ese abdomen. Paciente con obstrucción intestinal por cáncer de sigmoides perforado. ¿Cuál es el tratamiento? Ya está
con cáncer, ¿no? Entonces ya se perforó. ¿Qué van a hacer? Colostomía y anastomosis, drenaje, punción y aspiración o drenaje percutáneo. B. Pues no haces una anastomosis en un Ah, paciente que ya se perforó, solo la colostomía, ¿listo? Y obviamente lo limpias bien, ¿no? Porque ya hay perforación intestinal. Entonces ya pasamos a este tema, que es un poco más corto. ¿Todo claro en cuanto a obstrucción o alguna duda? Todo claro. Bueno, espero que sí. Lo veremos reflejado en el examen. Paciente varón con dolor abdominal desde hace 8 horas con pérdida de la matidez hepática, radiografía de abdomen, signo de alas de gaviota. ¿Cuál es el diagnóstico probable? José Daniel Andrade Saavedra. Ah, perforación. ¿Cómo? Perforación. Bien. Entonces eso es un cuadro de neumoperitoneo. No, tienes que entrar a operar. Entonces, dentro de las etiologías, lo más frecuente va a ser en el estómago por úlcera péptica, ¿ya? En cuanto al, si es que les preguntan en el estómago, perdón, el esófago, lo más frecuente es iatrogenia, ¿no? Alguna endoscopía digestiva, algún tratamiento quirúrgico, más que todo endoscópico. Traumatismos, cáncer o por reflujo gastroesofágico o cáusticos, ¿no? En el estómago por úlcera, por traumatismo, por uso de AINES, por cáncer, por iatrogenias también endoscópicas, puede ser. eh, Intestino delgado, traumatismo, obstrucción, cuerpos extraños, iatrogenias o enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el colon, pues diverticulitis complicada, como ya habíamos visto, el NM, cáncer o iatrogenias también. Entonces, teniendo eso en cuenta, mujer de 42 años con artritis reumatoide en tratamiento irregular con AINES hace 8 horas presenta dolor abdominal intenso en epigastrio que dificulta la respiración y sensación nauseosa. En el examen, presión de 10 por 6, frecuencia respiratoria de 28, temperatura de 36,7, el abdomen está distendido, dolor difuso a la palpación, signo de Bloomberg. McBurney positivo, ruidos hidroaéreos ausentes. La radiografía, niveles hidroaéreos debajo de ambos semidiafragmas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Eh, Kaira Sánchez. La D. D. ¿Por qué? No sé cómo factor de riesgo, que es una paciente con artritis reumatoide y tratamiento con AINES. Aparte, Bien. me dolía. ¿Y por qué se perforó? ¿Por qué no es una úlcera? Menciona que ella, el abdomen está distendido, los niveles hidroaéreos también debajo de ambos diafragmas. Es. Bien, perfecto, en la radiografía. Por estos dos datos tú ya sacas perforación duodenal. Paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico, úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección? Que en la mayor porcentaje de los casos confirma el diagnóstico. Caitlin Diana Angulo Olivera. sí. ¿Sí? Hola. ¿Cuál es tu Sí, respuesta? doctor. Creo que debería ser la C. Muy bien. Entonces, primera elección, radiografía frontal, toracoabdominal para ver los signos de la de gaviotas, ¿no? Varón de 34 años ingresa por emergencia con dolor abdominal en epigastrio de inicio súbito hace 6 horas que lo despierta y que se irradia el hombro derecho y después se localiza en fosa ilíaca derecha. Al examen, abdomen rebote generalizado, abolición de la matidez hepática, resistencia a hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Apendicitis aguda complicada, colecistitis aguda enfisematosa, úlcera péptica perforada, pancreatitis aguda grave, infarto del mesenterio. Kevin Alessandro Díaz. Bien. Entonces, de cierta manera, esta irradiación al hombro derecho es por irritación del nervio vago, que da un dolor referido al hombro, ¿no? Y la abolición de la matidez hepática, pues, ¿no? Que debería existir matidez, ya solo hay timpanismo por el aire.
El examen radiológico más importante en la perforación de víscera hueca es la radiografía de abdomen, y el hallazgo es Chiara Espinola Ponte. Doctor, A, simple de pie con neumoperitoneo. Bien. Varón de 61 años con diagnóstico de úlcera gástrica perforada de hace 12 horas. El examen, dolor, contractura y resistencia abdominal. Radiografía, neumoperitoneo, leucocitos en 13.000. ¿Cuál es la operación indicada de emergencia? Yapo Villacorta, Pamela. La A. Bien, una úlcera gástrica perforada, pues no lo puedes hacer anastomosis, no lo puedes derivar, nada, solo tienes que rafiarla. Ahora, obviamente, si está en mal estado general, puedes ayudarte de un parche de piplo, ¿no? Que le coges el epiplón, lo subes ahí y encima de la sutura, lo como que realmente como si parchar cualquier tela. Lo pones encima y ese mismo epiplón va a ayudar a la cicatrización y a disminuir la chance de que pueda fugar tu anastomo, tu rafía. Paciente de 25 años de edad, internada por el servicio de emergencia luego de haber presentado desde hace una hora dolor intenso de inicio brusco en cuadrante inferior izquierdo del abdomen, con náuseas y vómitos y pérdida de conocimiento. Al examen, palidez evidente, afebril, frecuencia cardíaca de 130, abdomen doloroso en hipogastrio y apremiante en cuadrante inferior izquierdo, con rigidez muscular. La conducta a seguir es Luis Ángel y Panaqué. ¿La D? De una, ni siquiera sabemos exactamente qué puede hacer. La paciente se descompensó totalmente, frecuencia cardíaca más de 120, está chocada y encima te dicen que pues hay rigidez muscular, pues signos peritoneales, ni modo, tienes que entrar a ver qué ha sido, ¿no? Ha sido inicio brusco, entonces alguna perforación o algo. Ante la presencia de un neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera péptica, la conducta a seguir es la apertura de urgencia, radiografía varitada, endoscopia alta, observación clínica. Maguiños, Chumacero. Laparotomía. Bueno, te ganaron, Maguiño. Bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de peritonitis? Luis Roman. Luis Roman está ahí. Luis Roman. ¿Se desconectó? No, ya dejó de aparecer acá. Entonces no sé qué pasó. Voy a anotarlo acá, ¿eh? Listo. Nicole Bazán Robines. Sería la A. Bien, cuadro más típico es apendicitis. Y por último, pues hablando un poco de peritonitis, tengan en cuenta, no ha habido preguntas de esto realmente, pero sepan que existe una clasificación que lo separa en primaria, secundaria y terciaria. La primaria, pues cuando la infección del peritoneo no existe una fuente intraabdominal evidente, o sea, no se ha perforado nada, entonces por lo que va a ser una diseminación hematógena o linfática. Secundaria ya es secundaria a algo que pasó dentro del peritoneo. Entonces puede ser pues un contenido gastrointestinal, biliar o urinario tras la perforación, sea por inflamación misma o por un traumatismo. Y por último, terciaria, para que se acuerden más fácil, prácticamente va a ser una secundaria, pero en pacientes por lo general que están en UCI con falla multiorgánica y que esta peritonitis es resistente al tratamiento a pesar pues de las limpiezas quirúrgicas, de los lavados de cavidad y el tratamiento que se le dé. No, acá ya podemos pensar en que más que bacterias también pueden estar sobreagregados hongos, ¿no? Porque son en pacientes graves. Ah, ya, listo, listo, Luis Román. Entonces, ok, ya te vamos a considerar. Pero para la próxima, por favor, arregla tu audio. Y listo, a ver, espera, ok, está. Ok, muchachos, eso sería todo.
ha sido justo para que estén listos para el partido, los que están siguiendo el mundial y apostando. Así que no sé, pero bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de estos casos?